Muchas veces los autores tenemos como ciertas afinidades, ¿no? Hay autores que son muy buenos en los diálogos, se definen como autores de diálogo. Hay autores que se definen con los conflictos o los personajes, incluso autores que parten sus ideas o sus narrativas desde los personajes y sus conflictos. Y hay unos pocos que se definen por las estructuras narrativas. Humildemente yo me entraría en ese grupito de autores que lo primero que evalúan es la estructura narrativa, que es muchas veces los autores de personajes, los autores que tienen que ver con conflicto, con tema y demás autores piden ayuda o tratan de hacer equipos con algún autor que tenga facilidad con la estructura. La estructura es simple, es tener una visión global de la historia, ¿no? Para tener una visión global de la historia hay que tener en cuenta que el guionista ve la película antes que todos. Es decir, el director ve la película a través de un montaje, incluso de un storyboard basado del guión, pero fundamentalmente va viendo la película a través de la cámara, del lente de una cámara. Los actores van viendo la película mientras las van haciendo, muchas veces en forma, digamos, en un plan de rodaje que no está sincronizado siquiera. Con lo cual el actor descubre la película en un cine al igual que el espectador. El día de la premiere nosotros vamos a ver 120 minutos de película. Pero ¿cómo hace el autor para ver esa película de 120 minutos, 90 minutos antes? ¿Hay alguna manera para que el autor vea la totalidad del relato antes? Sí, a través de una herramienta muy pero muy utilizada llamada el paradigma. El paradigma está basado en lo que es el relato aristotélico, análisis de Aristóteles, análisis de Platón, sobre las tragedias griegas. Esto consiste en una línea de tiempo, así como lo están escuchando, una línea de tiempo dividida en 3 actos. ¿Por qué en 3 actos? Porque es la manera natural, yo diría genética, que tiene el hombre de contar historias, a través de 3 actos. Y estos 3 actos se definen de la siguiente manera. El primer acto es presentación, el segundo acto es desarrollo y el tercer acto es la resolución. Y ustedes me dirán, ah bueno, inicio, nudo, desenlace. Y yo les voy a decir, no, inicio, nudo y desenlace son definiciones de literatura. Y como dijimos anteriormente, el inicio, el nudo y desenlace que tiene que ver con la literatura no tendrían nada que ver con el guión. Porque como vuelvo a repetir, el guión no es literatura. En guión lo que nosotros hacemos es presentar, después desarrollamos el conflicto y por último resolvemos ese conflicto. Teniendo esta definición de los 3 actos, el primer acto como presentación, el segundo como desarrollo y el tercero como resolución, vamos a trazar una larga línea estipulando unos 120 minutos aproximadamente. Esa línea, llamada paradigma, fue analizada y diseñada por un autor y analista de guiones llamado Ziegfeld. Y les tengo que comentar algo. El paradigma muchas veces se da como una fórmula de estructura y eso es un error, porque no existen fórmulas en el guión, sino que en este caso lo que existen son principios. Los principios son en base a análisis de cómo estaban las películas, de cómo estaban los relatos diseñados previamente a este paradigma. Es decir, lo que hizo Ziegfeld y lo que hizo anteriormente Aristóteles es sacar una radiografía de lo que todos los relatos estaban haciendo y llegaron a la conclusión de que había ciertos elementos que se respetaban. En este paso vamos a ver cada uno de esos elementos para empezar a diseñar una estructura clásica y después ver las demás estructuras, que en realidad son 6, las vamos a ver de forma breve para después entrar en anexos en este mismo paso y explicarlas en profundidad. Si nosotros tuviéramos que definir qué es el paradigma, es la arquitectura de la película, es el plano, o sea, es el plano que nosotros necesitamos para diseñar una película. Dicho esto, como dije que era un plano, vamos a ir directamente a un gráfico como para que vean ustedes cómo es la manera en que visualiza un autor una película, porque el guionista es el primero en visualizar una película. Digamos, el director lo hace a través de la cámara, el actor incluso en rodaje, incluso diría que el actor lo hace en el montaje o en una premiere, y ustedes generalmente cuando son espectadores lo ven en el cine. La manera de ver una película es siempre proyectada o en una sala de montaje,
Pero ¿qué sucede con el autor mientras está escribiendo? Hay un mito que uno tiende a derribar, que cuando uno escribe un guión lo escribe y después vemos la estructura. Y no es así. Nosotros tenemos que ver primero cómo luce la estructura para poder escribir el guión. Por eso vamos rápidamente a ver el gráfico de lo que es el paradigma de Ziegfeld, en el cual me pude permitir fusionar varias miradas de varios autores muy conocidos como Robert McKee, Linda Seger y Doc Comparato. Profesores que he tenido y con los cuales he podido trabajar y ser asistente de ellos. Así que bueno, espero que esto les sirva como gráfica visual de qué se trata el paradigma. Como ustedes pueden ver, es una línea de tiempo dividida en 3 actos. Estos 3 actos, como dijimos anteriormente, dividen al relato en presentación, desarrollo y resolución. Ustedes van a ver también un triangulito naranja en el medio. Eso es lo que se llama el punto medio. Muchos autores dicen que las películas se dividen en 4 actos e incluso en 5 actos. Pero no nos vamos a ir viendo las diferentes miradas, sino vamos a ir en orden explicando cada punto que va apareciendo minuto a minuto. El primer punto que vamos a marcar sucede al minuto 3 de la película, de cualquier película. Del minuto 1 al minuto 3 sucede algo llamado incidente inicial. Es un incidente concreto, una situación concreta donde se define quién va a ser nuestro protagonista, quién va a ser nuestro héroe. Es decir, que si un personaje le sucede algo en esos primeros minutos, el espectador va a empezar a seguirlo a él, va a empezar a tener cierta conectividad y empatía con ese personaje. En este caso, nuestro héroe, nuestro protagonista. El incidente inicial, ¿en qué consiste? Consiste en una situación concreta donde la acción directa del personaje, es decir, una acción concreta, algo que le sucede, pero acción directa, es decir, lo hace, no lo dice, no hay un personaje tercero que nos cuenta algo, no es algo que nos revela, es más, no hay nada escrito, no es como un texto o un impreso en pantalla, sino que el actor, digamos, que está interpretando al personaje, hace una acción concreta dramática. Y esa acción concreta dramática lo define. Es decir, si yo tengo que definir a un villano, lo voy a definir usando una acción dramática donde el villano hace algo malo, ¿no? Si tengo que definir a un héroe, va a ser de esa misma manera. Un ejemplo rápido y sintético de lo que es un incidente inicial está dado en una película llamada Troya, ¿no? Donde el protagonista de esta película es el personaje mitológico Aquiles, interpretado por el señor Brad Pitt. En esa película, el incidente inicial es un enfrentamiento en una batalla entre Aquiles y uno de los mejores guerreros de un ejército contrario. Obviamente que uno como espectador, cuando llega a ese minuto 2 y medio, 3 minutos en pantalla, vamos a empezar a ver este enfrentamiento entre Aquiles y este gladiador. Y como espectador uno piensa que va a ser una batalla extensa o una batalla que nos va a llevar mucho tiempo, pero no es así. Justamente Aquiles lo que hace es esquivar los ataques de este gladiador, salta por encima de él y lo mata. No le dura nada, es decir, nos define a Aquiles como uno de los mejores gladiadores de la historia. El segundo punto importante que tenemos que marcar en el paradigma es la pregunta activa. Es una de las más difíciles de marcar. ¿Por qué? Porque esa pregunta activa tiene que ver con la historia, tiene que ver con la acción dramática. Es una pregunta, justamente como les digo, pregunta activa. Es una pregunta que se hace el personaje, el protagonista, que puede estar siendo dentro de la escena, puede ser exclamativa, tácita, puede estar incluso metafóricamente planteada. Ejemplo, ¿no? En el minuto 10 de la película Titanic, ¿no? De James Cameron, tenemos a un personaje que es Rose, que se está a punto de suicidar, ¿no? Y en ese momento exacto aparece Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, que intenta rescatarla de ese suicidio. Inmediatamente vemos que hay cierta intención, no solamente humanitaria por rescatarla, sino que hay algo pasional que hay entre ellos, ¿no? Hay una conectividad. El espectador, cuando llega a ese minuto 10, se empieza a preguntar si estos dos personajes, tanto Jack como Rose, van a poder estar juntos, que incluso están divididos por la moral, por un montón de... Justamente se trabaja lo sociocultural, ¿no? Esa brecha sociocultural que los divide. En el caso de Jack, que es un pobre artista callejero, y Rose, que es una hija de un millonario, ¿no?
Es como si fuera Romeo y Julieta dentro del barco Titanic. Esa pregunta activa se dispara en esos 10 minutos, donde el espectador empieza a dislucidar que esa trama puede estar siendo pasional, romántica, y que estos dos personajes pueden llegar a estar juntos. Todas las historias románticas en el minuto 10 es el encuentro entre la doncella y el príncipe. Incluso sucede en las telenovelas. En el final de gancho de un primer bloque de una telenovela sucede eso, el encuentro entre el héroe, ¿no?, el protagonista, que generalmente es un príncipe pasional, y la doncella pasional, que también se encuentran, ¿no? Ese choque de esos dos personajes hace que nosotros nos preguntemos si va a ocurrir algo, si van a poder estar juntos. Lo mismo sucede si planteamos a héroes mitológicos o a héroes, si se quieren, de cómics. Digamos, ¿qué sucedería en el minuto 10 si se encuentra Batman con Superman? Digamos, ellos dos van a poder pelear, van a poder medir sus diferencias. ¿Qué va a ocurrir? Siempre esos choques o como digo yo, juntar a los personajes o que el personaje dispare una pregunta, hace que esa pregunta activa sea la premisa de nuestro conflicto. La pregunta activa es la premisa que desencadena nuestro conflicto. ¿Qué es una premisa? La pregunta activa es la premisa de nuestro conflicto. ¿Qué es una premisa? Es simple, es una pregunta. Y siempre comienza con la misma frase. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si Jack, que es un artista callejero de clase baja, se topa o quiere conquistar a Rose, una chica de familia millonaria? ¿Qué pasaría si Batman se pelea, tiene diferencias con Superman y deciden pelearse? Digamos, las premisas generalmente tienen que ver con la temática y la pregunta activa está ligada con esa premisa, está ligada con el conflicto. Generalmente sucede entre los 10 y 12 minutos. La pregunta activa cuesta en formularla porque a veces es a través de los personajes, a viva voz, y muchas veces es de forma más irónica o metafórica. Hay que tener en cuenta que se debe respetar entre los 10 y 12 minutos porque la pregunta activa también se mide en televisión, que equivale a lo que es un bloque televisivo de televisión, ¿no?, con el corte comercial en lo que es la televisión clásica, que ocurre entre los 10, 12, 14 minutos aproximadamente. El otro punto que tenemos que marcar es quizás uno de los fundamentales a la hora de contar una historia, el que divide la presentación del desarrollo, el punto bisagra, el plot point, punto de giro 1, el primer punto de giro. Es decir, ¿por qué se le dice punto bisagra? Porque en la presentación nosotros vamos a presentar, vamos a escribir un contexto, un universo con sus propias leyes, digamos, y a un protagonista que empieza a tener ciertas dificultades. Pero a partir del punto de giro, esta historia se convierte en otra. Es decir que es como si hubiese dos películas. Casi les diría que sí. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener el diseño de un personaje que está en un universo determinado y a partir del punto de giro 1 está en otro universo. Les voy a poner un ejemplo pero muy fácil de reconocer, que quizás vino bárbaro para todos los manuales de guión, que es la película Náufrago. No sé si ustedes la tienen. Una película del director Robert Zemeckis, interpretada por el gran actor Tom Hanks. En la primera parte, en la presentación, incluso hay un incidente inicial, se lo muestra al personaje obsesivo con el tiempo, donde él está en Moscú, digamos, y hace una prueba con sus empleados, con un cronómetro en mano, para ver si un paquete llega a tiempo o no. Durante todos esos 10 minutos, incluso en el minuto 10, la pregunta activa es si él puede estar al lado de una mujer que lo que quiere es estar con él todo el tiempo. Y él lo que hace es estar todo el tiempo en su empresa, trabajando. Es un workaholic, un fanático del trabajo. Esa es la pregunta activa. De hecho, se dispara de esa manera. Estas dos personas pueden tener matrimonio. Él está a punto de pedirle casamiento. Ella también está a punto de pedirle que se vaya a vivir juntos, digamos, tener una familia. Y él es un fanático del trabajo y está siempre obsesivo con el tiempo. Hasta ahí podemos tener una película, hasta el minuto 30, de una pareja con dificultades de tiempos, de comunicación, de agenda, si se quiere. ¿Podríamos continuar una película de esa manera? Por supuesto que sí. Pero el director y el guionista lo que hizo es colocar un punto de giro que quiebre, un punto bisagra, donde este personaje, que es un fanático del trabajo, en una cena familiar, lo llaman para que haga una entrega, se sube a un avión y ese avión cae en el medio del océano del Pacífico. A partir de ahí, este personaje, que era un fanático de su trabajo, que era un supervisor de entregas de encomiendas, ¿no?, de un correo bastante conocido,
comienza a ser un náufrago en una isla desierta, de un sobreviviente. Y empezamos a ver la historia de un sobreviviente. Y ahora el conflicto que en la presentación era si esta pareja podría funcionar a pesar del trabajo de su protagonista, ahora prácticamente el protagonista, su conflicto es: ¿podrá sobrevivir en esa isla? ¿Podrá subsistir a pesar del tiempo? ¿Podrá vivir a través de tantos años solo en una isla solitaria en el medio de la nada? Por eso se hizo tanto hincapié antes en la presentación con el tiempo, porque justamente está basado en una historia real donde el protagonista estuvo alrededor de... Hay dos teorías, uno que decía 7 años y hay otro que dice 1 año entero en una isla desierta. A partir de ese punto, la película es una bisagra. Por un lado, era la historia de un trabajador fanático por el trabajo, y a partir de ese punto, que es la caída del avión en el Océano Pacífico, es un náufrago. Se convierte en un náufrago. Y nuestra historia, nuestra película, es sobre un náufrago, porque el conflicto principal a desarrollar en ese segmento, en el acto 2, es el de sobrevivir como náufrago. Ahora vamos a hablar del punto medio. ¿De qué se trata el punto medio? Bueno, el punto medio divide a la película en dos. Justamente es un punto de quiebre. Así como en una charla, en un seminario, nosotros tenemos 1 minuto, no, 10 minutos de recreo, o en una cátedra de 4 horas tenemos el recreo en la mitad, en una película nos pasa lo mismo. Es como una pausa necesaria. Los autores decimos que en esa línea de tiempo sucede la panza, ¿no? Una pancita que tiene el relato, un descanso. Generalmente son historias, digamos, en una historia romántica, en una historia melodramática, son situaciones de distensión. En una de aventuras también, obviamente que la distensión no va a ser tan prolongada ni tan fuerte, sino que equivale dependiendo del género. Pero siempre es un punto de distensión. Es decir, que ese punto medio no generamos tensión, sino que generamos todo lo contrario, distendemos. Divide al desarrollo, ¿no? Nosotros estamos desarrollando un conflicto y lo divide en dos justamente. Es para generar ese clima de relajación en el espectador, y siempre, adivinen qué, cuando se distiende es porque viene algo de tensión grave. Y siempre una distensión es para generar más tensión. Es como cuando nosotros vamos en una montaña rusa, ¿vieron? O sea, empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Llegamos al punto de tensión, necesitamos bajar. Cuando bajamos nos distendemos y volvemos a subir, a tensionar, a tensionar, a tensionar y volvemos a bajar. Eso mismo es lo que nosotros hacemos narrativamente en un guión. Y el punto medio es el punto de distensión máximo que tiene la película. Para darles un ejemplo, todas las historias melodramáticas, los personajes en el punto medio hacen el amor. Ahora vamos a encarar uno de los puntos más complicados de la narrativa, que es el punto de crisis o el plot point 2, el punto de giro 2. Este punto de giro es muy complicado de escribir, porque justamente coincide con la crisis de la trama principal, coincide con la crisis del protagonista. Es decir, en un relato, en una película, llegamos al punto de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que diseñar una historia, ¿no?, donde el protagonista no tenga salida, donde en ese punto en concreto, que sucede aproximadamente a los 90 minutos de película, si una película es de 120, como vimos en el gráfico, en los 90 minutos entramos en crisis. Nuestro protagonista no tiene salida. En la gran mayoría de las películas de acción tenemos un protagonista que se queda atrapado o es capturado por el villano. Imagínense una película de James Bond, ¿no? Es siempre en el momento donde James Bond está en una camilla, amañatado, donde el villano le empieza a decir lo que le va a suceder y hay una especie de pistola láser que lo va a partir a la mitad. En ese momento donde el protagonista, nosotros como espectadores, vemos que ese personaje no tiene salida, que va a morir, que ese personaje realmente va a morir, que nuestro protagonista va a ceder ante las fuerzas del mal. Ejemplo, Duro de Matar, donde ya el protagonista está con las manos en alza, hacia arriba, y el villano lo está apuntando a la cabeza y le está diciendo, vas a morir. Directamente el protagonista no tiene salida y el espectador se empieza a angustiar. Empezamos a tender puentes emocionales con el espectador. Y esto es importante destacarlo, porque es quizás el punto donde empezamos a tener que desarrollar una escritura empática y emotiva.
Si nosotros esto nos sale bien, es donde vamos a tener un buen clímax. Pero no nos vamos a adelantar. El punto de crisis es cuando un personaje no tiene salida. Es decir, tenemos que diseñar una escena donde realmente nuestro personaje protagónico, nuestro héroe, no tenga ningún tipo de salida. Es decir, nuestro espectador no puede decir, bueno, ahora va a ser tal cosa y zafa. Tiene que pensar que haciendo eso tampoco zafa. Que pensando un montón de opciones y alternativas, este héroe no puede salir con vida. ¿Ok? El punto de crisis es quizás un desafío enorme a la hora de escribir una historia. Porque nosotros tenemos que entender que las oportunidades, las alternativas son muchísimas. Y también tenemos que pensar en el espectador. El espectador tiene cierto protagonismo a la hora de pensar esta crisis. ¿Por qué? Porque tenemos que engañarlo. Y para engañarlo tenemos que pensar como espectador. Tenemos que pensar qué está pensando o qué puede llegar a pensar el espectador. Acuérdense, para este punto, el espectador no es tonto. Hay que tratar al espectador como alguien muy, pero muy inteligente. Con lo cual el autor, nosotros como autores, cuando escribimos, tenemos que ser muy, pero muy inteligentes. La crisis es un punto de quiebre fundamental en cualquier relato. Ahora vemos clímax, otro de los puntos fundamentales a la hora de escribir el paradigma. ¿Cómo es esto del clímax? Bueno, el clímax lo tenemos que diseñar de forma inteligente. Es decir, que cuando nosotros planteamos una crisis fuerte, creíble, sólida, tenemos que generar lo mismo con el clímax. Es decir, es la salida de esa crisis. Es decir, si nosotros pusimos al protagonista, al héroe, sin salida, tenemos que buscarle una salida creativa y creíble. Porque si antes estaba casi sin ninguna chance de sobrevivir, ese mínimo porcentaje de chance de supervivencia lo tenemos que ir construyendo en el clímax. El clímax se define como el momento de tensión dramática, el momento de mayor tensión dramática. Y también es el momento de mayor dilatación de nuestras pupilas. Es decir, que cuando nosotros estamos en el cine, ¿no? O incluso en nuestra sala, en el living, mirando la televisión, lo que ocurre es que nuestras pupilas están tan atentas a la acción dramática, están tan involucradas a esa situación, ¿no? Sobre todo esa situación de salvataje del héroe, lo que hace es que nuestras pupilas estén latentes, o sea, casi no logramos pestañear. Entonces, eso también lo define Robert McKee como el momento mágico de toda película, donde el espectador por primera vez se involucra en el conflicto del personaje. Obviamente que a lo largo de la película uno como autor lo va involucrando en la historia, pero en el momento de mayor empatía, donde tiene la emoción ligada a lo que está ocurriendo en la pantalla, sucede en el clímax. Y es fascinante. Hitchcock decía que el momento mágico también, él decía que era un momento mágico para visitar las salas de cine, era el momento del clímax, donde él evaluaba si había llegado o no con su historia. Si una historia tiene un buen clímax, atrapa a los espectadores. Y si los espectadores están atrapados, es que funcionó la historia. Funcionó el relato que nosotros escribimos en una hojita, que un actor interpretó y que un director puso en escena. Digamos, el clímax, algo que ustedes tienen que tener en cuenta para diseñarlo y para escribirlo, es el tema del verosímil. Tiene que ser creíble. Tiene que estar diseñado de forma inteligente. Y otra cosa, al igual que la crisis, evaluar las posibilidades que haya pensado el espectador medio. Digamos, yo no puedo salir con lo obvio. Siempre tengan esta frase de cabecera. Al espectador hay que darle siempre lo que quiere, pero nunca de la forma en que lo espera. De eso se trata el clímax. Siempre son situaciones inesperadas que logran salvar a nuestro héroe. Ahora vamos a pasar a lo que es el punto final del paradigma, que es el epílogo. El epílogo consiste en resolver la historia. Se encuentra al final de la película y consiste en la narrativa entre 2 y 3 escenas. Concluir la historia en no más de 2 a 3 minutos. La conclusión de la historia es revelar la pregunta activa, es decir, esa pregunta activa que se disparó a los 10 minutos, la respondemos en el epílogo. Es decir, si es una película romántica, es donde vemos el beso final. Si es una película de acción, donde el héroe tiene que atrapar a los malos, seguramente es la escena final donde los malos son apresados. Los epílogos tienden a ser diferentes dependiendo de la cultura
cinematográfica del mundo. A ver, lo voy a explicar de esta manera. Si el cine europeo no tiene particularmente el uso de epílogos, terminan casi con el clímax las películas. Y en el caso de Estados Unidos, el epílogo es de 2 a 3 minutos. El cine argentino suele tener epílogos un poquito más largos, de entre 5 y 10 minutos. Es decir, tienen poder de conclusión un poco más dilatada, ¿ok? Diseñar un epílogo es diseñar, si se quiere, la frase final de la película y es donde está el mensaje final de la película. Ahora vamos a ver las subtramas. Las subtramas contienen 3 elementos principales. Estos son las pinzas. Las pinzas son pequeños puntos de giro, es decir, son los puntos de giro de las subtramas. Cuando nosotros narramos una historia audiovisual, ya sea cine o televisión, narramos una trama principal, que es la protagónica, y las subtramas. En televisión se estila, en una telenovela, generar una trama principal, que es la protagónica, la del héroe o la heroína, y entre 4 y 5 subtramas. Y en lo que es cine, digamos, una película convencional, tiene siempre una trama principal, una subtrama seguro, o ya a veces 2 o 3 subtramas, dependiendo el género o el formato que tenga la película. Digamos, las pinzas, volviendo al tema de las pinzas, están ubicadas, sobre todo las principales, en el desarrollo. Por eso decimos que la pinza 1 y la pinza 2 están dentro del desarrollo. La pinza 1 ocurre en el minuto 45 y la pinza 2 en el minuto 75. Son lo que equivale al plot point 1 y el plot point de la trama principal en la subtrama. Digamos, se colocan justo en el desarrollo, tienen mayor importancia y también son puntos bisagra. Y después tenemos la pinza 3, que no tiene una importancia de tensión, sino que tiene una importancia de giro dramático. ¿Por qué? Porque generalmente es cuando entra un personaje protagónico para la subtrama, secundario para la trama principal. Es decir, la pinza 3 da inicio a la entrada de un personaje que se queda a lo largo de la película en la trama principal. Digamos, la pinza 3 siempre es cuando entra un personaje secundario a una película. Ejemplo, Buscando a Nemo, una película infantil exitosa de los estudios Pixar. Digamos, lo que tiene de interesante es que Dory, que es la coprotagonista, aparece en el minuto 15 para ayudarlo a Marlin, el papá de Nemo, a buscar a su hijo a lo largo de todo el océano. Digamos, esa es la importancia que tienen las pinzas. Son pequeñas bisagras y son puntos donde aparecen nuevos personajes para acompañar a la trama principal. Llegamos a la conclusión de este paso. Digamos, lo que yo les puedo recomendar a la hora de estructura es que tengan muy en claro el diseño, respeten cada una de estas indicaciones, cada uno de estos elementos. Sobre todo empiecen a diseñar punto por punto los tiempos, la importancia de los tiempos y después empezar a jugar. Porque como toda cuestión clásica, digamos, también tenemos que tener en cuenta que es la base para que nosotros empecemos a transformar. Es decir, nosotros acabamos de ver el paradigma clásico. Así es como luce una película clásica. Pero nosotros a partir de este paradigma vamos a empezar a diseñar estructuras complejas. Digamos, nosotros siempre tengo una frase, para empezar a hacer trampa o hacer trampa, que está mal, pero a veces nosotros necesitamos hacer trampas, hay que saber jugar el juego. Si uno no sabe jugar el juego no puede hacer ninguna trampa. Bueno, el paradigma es como las reglas del juego de la estructura. A partir que nosotros entendemos cómo es la regla del juego en la parte clásica, vamos a empezar a entender mejor cuáles son las estructuras más complejas. Vamos a empezar a hacer trampa.